tal, amigas y amigos? Soy Paulo Olivier, fundador de paisajeintimo.com, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Este programa donde vamos conociendo miradas fotográficas de distintas partes del mundo. Hemos conocido fotógrafos de Latinoamérica, hemos viajado a España, hemos tenido muchas referencias que nos van dando ideas, nos van ayudando a ver un poquito más allá de la técnica, lo que es la fotografía, y comprender un poco también lo que es el trabajo en terreno, lo que es esta exigencia que tiene trabajar la naturaleza, que en algunos pasajes pareciera que es fácil, pero en realidad el paisaje siempre tiene sus complejidades. Hemos visto miradas clásicas en estas entrevistas, hemos visto fauna, y también hemos visto este concepto del paisaje íntimo, que es un poco el que le da el nombre a este proyecto. Y hoy día traemos una mirada que viene justamente, creo yo, ahí nuestro autor nos irá contando, pero por lo que yo le conozco, que va muy vinculada a esto, al detalle, a la extracción del paisaje, a una mirada un poco más abstracta, que está muy bien trabajada desde España. Y le voy a preguntar al autor también porque España ha ido desarrollando muchos fotógrafos que van muy vinculados a trabajar este tipo de fotografía, que a mí personalmente me llama la atención esa escuela, no sé de dónde habrá nacido y vamos a ver si lo vamos aclarando por ahí y vamos sacando algunas luces. Bueno, no me alargo más y damos la bienvenida desde España a César Llanesa, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, César? Genial, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, César, bienvenido. Gracias por acoger nuestro llamado, nuestra invitación. Y antes ya planteé varias preguntas que te voy a ir haciendo, ya las dejé anunciadas, pero la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es César Llanesa, fotógrafo, para que la gente te vaya conociendo un poco más? Bueno, pues yo, yo soy César Llaneza. Eh, soy técnico en informática y telecomunicaciones. Llevo prácticamente toda mi carrera profesional dedicado a la informática. Y como hacia el año 2007 aproximadamente, empecé a notar una curiosidad por perpetuar un poco las imágenes y lo que yo vivía en la naturaleza cuando salía al campo, cuando salía al monte, a la costa. Y empecé a querer guardar y atesorar esos recuerdos, ¿no? Y entonces ese fue el inicio de este camino tan bonito que es la fotografía de naturaleza. Pues la evolución ha sido muy curiosa porque yo comencé como, me imagino, como otros fotógrafos, ¿no? Que intentamos meter dentro del encuadre todo lo Ujú. que nos gusta la naturaleza. Y con los años eso ha ido cambiando y mis inquietudes ahora están en sintetizar el paisaje todo lo que pueda. O sea, intentar hacer el paisaje con la mínima cantidad de encuadre posible. O sea, donde a lo mejor una persona hace una fotografía muy abierta, pues yo a lo mejor ahí me podría abstraer y lograr 15 o 20 Ujú. fotografías, ¿sabes? Sintetizar al máximo ese paisaje, minimizarlo todo lo que pueda y extraer un poco pues ese espíritu minimalista y ese espíritu intimista del paisaje. Vale, mira, te voy a ir preguntando en el camino sobre eso, cómo pasaste en ese viaje de la mirada más amplia al paisaje más íntimo. Pero antes quería preguntarte, ¿de dónde nace este vínculo de la naturaleza? O sea, no sé, yo iba con mi papá, por ejemplo, mis abuelos a la montaña de pequeño y eso me quedó y de alguna manera así me fui vinculando. ¿De dónde nace tu vínculo con la naturaleza? Pues en realidad no puedo decir que mi padre me llevara a la naturaleza, ni mi abuelo, ni mi tío. Fue algo interno que surgió sin más. No sabría darte una referencia. De repente, no sé, empecé a notar que me encontraba a gusto dentro de un bosque, solo, o observando la marea en la costa, o observando un atardecer, o observando los cambios en determinadas cosas. Y
fue algo que fue surgiendo sin más. No puedo dar una referencia de que alguien me llevara por ese camino. Ujú. Vale, César. ¿Cuál es el criterio para elegir las fotos que vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál fue un poco la fórmula que elegiste para poder seleccionar? Sí, bueno, pues el criterio, en principio, creo que son mis fotografías favoritas de estos últimos años, pero he ido añadiendo fotografías o abstracciones y luego paisajes íntimos, ¿sabes? Abstracciones, Ujú. macro creativo, macrofotografía creativa, abstracciones y paisajes íntimos. Eso es lo que me centré para esta selección. Perfecto. Veo un libro que tienes atrás, te voy a preguntar hacia el final sobre ese libro. Ya Adriana nos contó algo, Adriana Sanz, que es compañera de un grupo Portfolio Natural, que hemos tenido varios participantes acá, y esa es Sí, novedad, ¿no? He visto fotos, pero no lo había visto impreso. sí, sí, la verdad es que es una maravilla de libro. Yo, por desgracia, no he participado porque cuando logré entrar en Portfolio Natural ya el libro estaba en imprenta. Ujú. O la verdad es que lo tengo aquí, como has visto, del cabecero de la cama y es una maravilla. Lo estoy disfrutando un montón. Y la verdad es que es un libro que toca todos los aspectos técnicos relacionados con la fotografía artística de naturaleza. Y es un referente, podría ser un referente para, para cualquier persona que se inicia con la fotografía en la naturaleza o para cualquier otro fotógrafo avanzado que quiere buscar dar un toque artístico a su fotografía. Es algo único hoy en día porque es un libro que está hecho por 38 autores, que no Wow. creo que exista en el mundo nada similar. Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos en Portfolio Natural de esta obra que se ha creado. Muy bien, de todas maneras, vamos a dejar el link aquí en la descripción del capítulo por si alguien Sí, se interesa después en adquirirlo. Pero vale, vale. doy fe, como digo, hemos entrevistado a muchos fotógrafos de Portfolio Natural acá y el criterio de selección ahí se ve que es bien exquisito. Las personas que están ahí tienen un trabajo muy interesante, así que seguro que ese libro tiene que ser referencia para todos nosotros. César, iniciamos el viaje con las fotos, ¿te parece? De acuerdo, perfecto, adelante. Muy bien. Primera foto y primera historia, César. Cuéntanos un poquitito qué estamos viendo acá. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es proliferación de placa bacteriana, es biofilm. Lo produce una bacteria, la Lefotrix, y eh, la semilla que está situada en la parte superior izquierda, Ujú. una semilla de un árbol que está justo encima de esta placa bacteriana. Esto es una especie de ciénaga, una especie de, de pantano, ¿sabes? Y ahí pues se da esta proliferación de esta bacteria y genera una capa superficial de biofilm. Cuando esta capa se rompe por alguna acción mecánica, las partículas fluyen y se mueven. Entonces, es muy bonito captar ese movimiento de las partículas, pero a veces la velocidad de estas partículas no es lo suficientemente rápida, es muy lenta Vale. y daría pie a que toda la escena quedara movida. Y a mí lo que me interesaba en este caso es que la semilla de Salis caprea, que es la semilla de este árbol, Ujú. estuviera quieta, estuviera perfectamente a foco, enfocada, y que o sea, una parte de la imagen enfocada y luego otra parte de la imagen que cogiera dinamismo, ¿no? Y generara ese flujo, ese vórtice, que es así como la titulé la fotografía, Vortex. Entonces, intervine en la imagen y con una ramita fui aplicando movimiento en círculos Ah, al vale. agua Vale.
y yo estaba preparado con el disparador y cuando generaba movimiento en una zona concreta, disparaba y iba viendo el resultado. Y después de unas cuantas pruebas, este resultado me convenció, porque parece que todo fluye hacia la esquina inferior derecha. Sí, 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 es como una especie de agujero negro que está empezando a chupar la escena. Sí, que atrae todo para allá. César, te iba a preguntar recién, no memoricé nombres, pero todas las fotos venían con un título y te quería justamente preguntar de eso a propósito que lo mencionaste. Sí. ¿Trabajas mucho o cada imagen tuya tiene un título? ¿Lo ocupas de vez en cuando? ¿Cuándo lo ocupas? Si te digo la verdad, casi siempre pongo el título después de haber visionado la fotografía en casa y después de haberla procesado. Vale. Rara vez tengo un título en la cabeza, nada más que veo la foto. Básicamente yo llego, encuentro algo que me gusta, que me transmite un sentimiento y la mayoría de las veces me dejo llevar por ese sentimiento, por esa atracción de las texturas, de los colores, del movimiento y todo va evolucionando sobre la marcha y no sé, me imagino que al resto de las personas les pasará igual, pero es que tener un título en la cabeza de una fotografía, nada más que estás metido en materia, es como que ya tienes que tener la foto muy preparada, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Haber visitado ya el terreno y haber intentado hacer una fotografía que a lo mejor no pudiste lograr por cualquier condición específica y entonces ya tenerla lista en tu cabeza y al día siguiente ejecutarla y decir, pues sí, esta fotografía se va a titular Vórtice, pero no, en mi caso yo llegué, vi que aquella zona estaba muy bonita, que el árbol estaba empezando a soltar las semillas, son semillas muy atractivas, y vi que el movimiento de las partículas no era lo suficientemente rápido y empecé a jugar con ellas, empecé a aplicarles yo más velocidad Ujú. y tenía que hacerlo con mucho cuidado de no mover la semilla. Entonces, luego cuando llegué a casa y me puse a revisar el material, me di cuenta que todo fluía hacia esa zona y que era como un vórtice que atraía todo lo que se encontraba en los extremos, ¿no? En el mar. Vale, Y de ahí perfecto. surgió. Vale, perfecto. Interesante. Sabes que yo te voy a hacer una confesión. Yo creo que este tipo de placa o de placa bacteriana, ¿no? Este biofilm Sí. creo que lo conocí con una foto de Uge Fuertes y una foto y fotos tuyas después. Y Ah, siempre me llamó la atención. Yo no lo conocía. Y el año pasado me tocó ir a mi cordillera, a mi zona, y me encontré de repente un charco y vi esto y me hice memoria y conecté con estas imágenes. No tenía idea de qué era, así que llegué recién a la casa a investigar de dónde se genera esta placa. No sé si todas eran iguales, pero en el caso de la cordillera estaba muy asociado a la presencia de hierro. Decían que agua estancada y hierro, y creo que, bueno, algunas cosas más seguramente, pero que ayudan a que se produjera esta capa que es como muy, muy frágil, o sea, uno la toca y se empieza a desmembrar fácilmente. sí, la capa bacteriana, el biofilm, es de unas micras de espesor. Y bueno, hasta donde yo he investigado, lo produce una bacteria que se llama Lefotris discophora, que lo que hace es que oxida algunos determinados metales como el hierro y el cromo y el manganeso. Ujú. Perfecto. Bueno, La verdad César, es no, un dime. recurso muy potente, el biofilm. Sí, la verdad es que es súper interesante y de hecho voy a ir pasando ya a la siguiente imagen. A mí ya creo que está descrito lo que es el como Vórtice. vórtice que se genera, y también es interesante la ruptura de patrón que genera finalmente también como esta semilla que está ahí. Y Ujú. voy pasando a la siguiente y me da pie para hacer una pregunta que tenía preparada ya. ¿Qué importancia tiene el color en tu fotografía? Hombre, tiene muchísima importancia. Yo personalmente no compongo solo con los elementos o con
o con los contrastes, compongo también con el color. Entonces, en este caso concreto, había ausencia total prácticamente de color. Estamos hablando que esto era febrero, creo. Ujú. Eh, los árboles no deberían tener hojas. Sin embargo, aquí se dio la circunstancia que estas hayas todavía tenían las hojas del otoño, habían aguantado todas esas inclemencias temporales. Entonces me dejé llevar un poco por el color que aportaban esas hojas. Y en una escena donde tiene tanta importancia el blanco, de repente encontrar color, pues hay que aprovecharlo. Sí, claro. Sí, es un color muy aislado que llama inmediatamente la atención sobre un fondo acromático, prácticamente. Eh, Me parece, puedo equivocarme, pero por lo que te conozco, esto de alguna manera la ruptura del patrón, por llamarlo de alguna manera muy global, es algo también que vas trabajando. O sea, como que encuentras un fondo, un lugar, y de repente este elemento que lo rompe, terminas usándolo con frecuencia, me parece, en tu fotografía. No sé si es así o no es así. Sí, sí que procuro buscar, me obsesionan los patrones y sobre todo cuando un patrón se rompe. Es algo que tiene mucho poder visual, mucho poder de atraer la vista. Es muy potente el tema de romper los patrones. Y como te comentaba aquí, llegar y ver esta escena donde todo era blanco, todo era blanco, todo era blanco, y de repente ves esas hojas congeladas, que si te acercas incluso ves la textura del hielo en las hojas, Ujú. y aportando ese color rojizo, pues te ayuda a romper ese patrón. ¿Cómo llegas a esta mirada como más íntima o más selectiva del paisaje, pasando este paisaje amplio que tú mencionabas que seguramente todos pasamos? ¿Y cómo se empieza a dar este fenómeno de empezar a buscar estos detalles? Pues una de las razones por las que yo creo que me he ido al paisaje íntimo, en vez de abrir aquí el angular y captar todo el bosque y los picos nevados por detrás del bosque, Ujú. es porque me da la posibilidad de, como te decía antes, de donde una persona hace una o dos composiciones, yo puedo llegar y preparar 15 composiciones. Me da un abanico mucho más amplio de fotografías, me da mucho más poder a la hora de marchar contento para casa con una buena cartera de imágenes. Eh, yo pienso que esa es una de las razones. También puede ser porque a lo mejor prácticamente solo me muevo por mi comunidad, por Asturias, eh, y entonces tengo a lo mejor muy fotografiado todo el paisaje, ¿no? Puede Ujú. ser. Y esta es una forma de descubrir otro mundo, ¿no? De intentar sintetizar el paisaje e irme a un paisaje más cerrado y poder lograr más imágenes. A ver, a ver si interpreto bien lo que acabas de mencionar. Ujú. Dice que fotografías, tú eres de Asturias, me imagino, ¿no? Sí. Vale. Entonces, podríamos decir que fotografías cerca de casa o en lugares que están ahí cercanos que tienes cerca, no viajas muy lejos a hacer fotografía. Ujú. Y estos lugares son lugares que tú visitas con frecuencia. Es decir, o sea, a ver, te voy a decir mi idea completa, a ver si compartimos o no. O sea, yo voy a un lugar, estos lugares que están cercanos a casa, que tengo más o menos identificados, y voy en distintas épocas. Voy a ir en otoño, en invierno, en verano. Quizás Ujú. ya lo he visitado 4 veces y ya tengo fotos documentales muy realistas, con paisaje amplio, la típica foto clásica. Y yo cuando vuelvo la cuarta, quinta o sexta vez, ya empiezo a decir: Estas fotos ya las tengo, ahora necesito empezar a mirar más en detalle, ir achicando un poco la mirada e ir haciendo más selectivo". Y es una manera distinta de ir explorando el mismo lugar a través de la fotografía. No sé si interpreto un poco lo que estás relatando o no. Eso es, lo has captado perfectamente, Pablo. Al principio
sobre todo al principio, era eso. Ya lo tengo todo muy fotografiado, muy visto, voy a intentar buscar otra visión, pero con el tiempo me he dado cuenta que prácticamente ya solo hago este tipo de fotografía. Yo ya no llego a un determinado sitio y abro el angular y saco el Ujú. paisaje en toda su amplitud. No, yo ya intento sacar mi telemedio, mi teleobjetivo o mi macro e intentar sintetizar la imagen al máximo posible. A lo mejor con un trocito de bosque tengo para 50 o 60 fotos. Vale, perfecto. Mira, voy a ir pasando un poco y Sí. antes de meternos en esta imagen, Ujú. yo trato que sean estos programas muy, digamos, o sea, muy de inspiración, pero también voy haciendo algunas preguntas para dejar alguna información para la gente que está recién iniciando, si tiene un cierto interés. Entonces, ¿tienes algún tipo de óptica preferido para trabajar este tipo de paisaje? ¿Vas siempre con un macro, por ejemplo? ¿El angular lo dejas en la casa? ¿O cómo es el equipo normalmente que ocupas? Sí. La verdad es que tengo un equipo bastante amplio, muy amplio. Desde Angular, de un 1635, pasando por un 24-120, que creo que es uno de los objetivos con los que más fotografía hago, Vale, por esa versatilidad que te aporta. El macro, un 105, el 70-200, y luego tengo algunas lentes manuales, vintage, son lentes muy antiguas, que tienen la particularidad de generar unos desenfoques muy bonitos. Esta imagen en concreto está realizada con un Helios 44-2, creo que es, que yo mismo modifiqué, lo invertiste, desmonté. invertiste la Es, lente, ¿no? Sí. lo desmonté e invertí la lente y le coloqué un filtro polarizador y nada, esta fotografía tiene una particularidad muy concreta que no sé si la has percibido, que es que no tiene nada a foco, no hay nada que esté Sí, enfocado. claro. Sí, sí. Y sin embargo creo que funciona muy bien, porque tú ves luces, ves colores y ves una sombra que intuyes que es una hoja y es lo curioso de esta fotografía, que no tiene nada a foco. Es un arce. Los arces tienen una gama cromática preciosa y sus hojas dentadas son muy bonitas. Entonces, es muy potente para hacer este tipo de fotografía. A mí, aparte de lo que mencionas, digamos que ya vamos viendo un poco el tema del color, que es un tema fuerte tuyo, o sea, lo trabajas con mucha intensidad. A mí lo que me llama la atención, conozco este Helios, lo tengo también, alguna vez me tenté y lo compré, es muy económico, o sea, si alguien se interesa, quizás voy a dejar el link ahí también, o el nombre al menos para que lo busquen, por eBay lo van a encontrar por, no sé, 30 euros, 40 euros, una cosa muy accesible, Ujú. pero tiene quizás el pero, ese Helios, de que en algún minuto las fotos empiezan a ser reconocibles. Como que tú las miras y el desenfoque es más o menos parecido, pero aquí no lo veo y eso es quizás lo que me gusta de esta fotografía. Aquí no sabría decir con seguridad que está hecho con este lente. Sí, a mí también, si te soy sincero, también me sorprendió mucho el resultado, porque generalmente el Helios con el elemento óptico primario invertido Ujú. genera un remolino muy marcado. Y sin embargo, aquí, si te fijas, el remolino no está para nada marcado. Mm. Eh, Seguramente, si fuera otra vez, sería imposible reproducir la misma fotografía con el mismo efecto. ¿Cómo es ese proceso? Estoy pensando que tú estás trabajando con un lente, te estás tratando a ver, más que tener una imagen preconcebida en este caso, yo creo que quizás un poco el descubrimiento de ir jugando con el lente, ir viendo los efectos que te entrega, o ya tienes más o menos claro qué va a salir y vas en busca de eso. ¿Cómo funciona tu proceso creativo ahí? Bueno, partiendo de esa herramienta creativa que es el Helios con el elemento óptico invertido, pues yo lo que trato de buscar es el aislar una hoja que esté en un sitio concreto donde los colores del fondo, el llamado bokeh, sea atractivo y luego pues voy tratando
de buscar ese resultado, como en este caso, ¿no? Lo que pasa que aquí opté por tenerlo todo desenfocado porque me parecía que el foco en la hoja era irrelevante Ujú. completamente. Al estar la hoja en una zona de luz, se intuía perfectamente que era una hoja y preferí dar toda la importancia al peso visual de la hoja y a la luz y al color. ¿Cuándo dices basta? Es decir, ya conseguí la foto que estaba buscando o veo un resultado. ¿En la casa? O sea, hace aquí, no sé, 30 variantes por decir algo, distintas probando y después en la casa hace la selección más fina. O ya llega un minuto en que dices, mira, aquí por fin conseguí lo que estaba buscando. Pues recuerdo que ese día me fui bastante contento para casa, porque aparte de esta imagen tengo otras dos o tres que me gustó mucho el resultado, pero esta creo que es más etérea, más Pictórica. abstracta, Mm. incluso más pictórica que las otras dos o tres que logré en esa jornada. Y pues con eso me sentí ya bastante contento, la verdad. Vale, perfecto, César. Pasamos de una imagen con desenfoque absoluto a una imagen con un enfoque absoluto. Cuéntanos un poco qué estamos viendo. Totalmente. Eh, es un tipo de fotografía que me atrae muchísimo, el tema de la fotografía geológica. Me encanta fotografiar las rocas, los patrones, los colores. Volvemos otra vez Ujú. el tema de la repetición de los patrones, incluso a buscar formas reconocibles en las rocas y en los acantilados, como en este caso que parecen cadenas montañosas, ¿no? Sí, Pues que tienes picos al fondo y picos en la parte, en el primer tercio, ¿no? sí. Entonces, es lo que trato de buscar, esa secuencia de elementos reconocibles y luego el contraste cromático entre los rojos, los azules, esas zonas un poco más frías, esas zonas un poco más cálidas. También me gusta mucho que las sombras queden marcadas porque creo que le da volumen a la fotografía. Parece que incluso puedes tocar los cantos de esas piedras. Sí, sí. Pero esto, a ver, esto tiene sombras marcadas, pero no es una luz tan dura, o sea, no es luz de sol directa. Estás trabajando igual a la sombra, ¿no? En este caso, creo recordar que no tenía luz de sol directa. Solo me gusta cuando la luz de sol es directa pero lateral. En este caso, Ujú. si fuera directa, yo creo que las sombras aquí desaparecerían. Y creo recordar que este día era un día más bien nublado, que es un día que da muy buenos resultados son unas condiciones de luz que dan muy buen resultado para la fotografía de rocas y de acantilado. Ujú. ¿Cómo vas trabajando? Yo me imagino que esto debe ser una pared, esto debe ser una extracción muy pequeña de una pared, imagino, ¿no? De una pared Sí. de piedra. ¿Cómo, Ujú. cómo te vas moviendo ahí? Vas, no sé, te enfrentas a esta pared, la empiezas a recorrer quizás sin cámara, mirando, de repente tratando de buscar, o vas con la cámara haciendo pruebas, buscando detalles. ¿Cómo vas jugando ahí? Generalmente voy buscando elementos y repeticiones, pero siempre con la cámara en la maleta. No me encuentro a gusto mirando la pared a través del visor porque me da la sensación de que me pierdo detalles y que me pierdo composiciones. Ujú. Entonces, exploro la pared, exploro el acantilado y voy viendo cosas que me pueden interesar, donde veo patrones de líneas, de curvas, de picos que puedan simular esa cadena montañosa, de esos contrastes cromáticos. Y cuando encuentro algo que realmente me atrae, entonces coloco el trípode, saco la cámara, escojo el objetivo, escojo el filtro que me pueda venir mejor en este caso, ya sea un filtro polarizador o un filtro potenciador de rojos, un red enhancer. En este caso creo recordar que había usado un filtro polarizador y un filtro potenciador de rojos. Vale.
¿Qué tipo de, o sea, perdón, qué fotógrafos han ido marcando un poco tu camino, tu búsqueda de este paisaje íntimo? ¿Has tenido algunas referencias? ¿Cómo ha sido ese viaje para ti? Pues si te soy sincero, la verdad, nunca me he influenciado mucho por la fotografía que hagan otros fotógrafos. Ujú. Yo prefiero llegar y explorar y marcar mi propio camino. No sé si me explico. Sí, sí, No perfectamente. hay un fotógrafo concreto que diga, este fotógrafo me influenció muchísimo. No, en mi caso, yo, en principio, como te comento, intento no influenciarme y exploro la naturaleza y aplico mi propia forma de hacer las cosas. Vale, perfecto. Voy a ir avanzando mientras y te iba a preguntar acá sobre esta y otras imágenes en general que estamos viendo. De nuevo vemos esta como interrupción de patrón, dos patrones que están interrumpidos en el centro, con trabajo de color. Y esta nitidez, que es tan contraria quizás a esta foto que vimos con el Helios desenfocada, pero pareciera que es más tradicional, salvo en las exposiciones lentas donde se produce movimiento, pero hay una sensación de profundidad de campo tremenda en tus fotografías. O sea, hay detalles desde borde a borde, está todo nítido en este tipo de imágenes. Me parece que es algo que también vas buscando. Sí, en este caso concreto, aunque no lo parezca, había una pequeña distancia entre la hoja verde con vida Ujú. y la hoja amarillenta que ya seca. Entonces esa distancia se traducía en una pérdida de foco con un solo disparo. Entonces aquí realicé la técnica de focus stacking, Vale. foco a la hoja dorada y otro foco a la hoja verde con vida. Y luego, por procesado, realizas el focus stacking y ganas en profundidad de campo. Ujú. Perfecto. Pero es algo que buscas, ¿no? O sea, normalmente en este tipo de texturas al menos pareciera que cuidas bastante este tema de que esté todo nítido de borde a borde. En este tipo de texturas sí que me gusta que, sobre todo cuando hay un contraste cromático, cuando hay un contraste de idea, de vida, de muerte, de hoja verde, hoja dorada, sí que me gusta que esté todo a foco porque creo que le aporta a la imagen. Así como en el caso anterior no hay nada a foco, en este caso en estos casos sí que me gusta que esté todo con una profundidad de campo elevada. Perfecto. Voy avanzando porque... Bueno, ah, perdón, ¿me iba a decir algo, César? sí, sí, perdona, que sí, que de acuerdo, que avances. Ah, no. No, decía que iba avanzando y lo voy contando a la gente también porque, bueno, este programa ya lo sabe la gente, se llama 10 fotos, 10 historias, pero últimamente ya nos pusimos un poquito menos estrictos. Algunos casos llegan 20 fotos, en algunos casos llegan 15. Entonces, hoy día tenemos 15 imágenes, así que vamos avanzando un poquitito para más rápido sobre las imágenes para poder ver todos con tranquilidad y con buen tiempo. De acuerdo. Pareidolia. Cuéntanos un poco de esta imagen, César. Bueno, pues os cuento un poco la historia. Estaba buscando modelos, estaba buscando modelos por la costa para fotografiar y de repente al poner el pie en esta roca vi esos tres huecos y dije, jolín, esto es increíble, son dos ojos y yo ahí veo una nariz. Y yo, pero es que me falta la boca. ¿Qué hago para que esto funcione? Entonces empecé a buscar cerca de esa misma roca y encontré esa otra piedrecita pequeña y nada, empecé a montar a Mr. Potato, le coloqué la piedrecita y luego pues ya, como una vez que ya tienes todo listo, dije voy a rizar un poco el rizo y voy a añadirle las pupilas en los ojos. Entonces añadí una piedrecita y añadí un vígaro que me encontré por allí, un molusco. Y luego ya, una vez que tenía la cara lista, empecé a trabajar el color.
vi que la roca no estaba lo suficientemente húmeda y es interesante que en estos casos las rocas estén algo húmedas para ganar en brillos y en volumen. Y como la roca tenía mucho tono dorado, mucho tono amarillo, busqué el contraste cromático añadiéndole azules mediante un filtro polarizador que se conoce como Golan Blue, que Ujú, es de la sí, sí. empresa Sennheiser. Y nada, a través del filtro polarizador y jugando con el balance de blancos, llego a ese contraste cromático que tanto me gusta. La, la gente quizás se puede preguntar, vale, a ver cómo lo expreso. Ujú. Estoy en un lugar, estoy caminando quizás, bueno, viene un atardecer bonito, hay algunas nubes interesantes y uno normalmente, el fotógrafo tradicional de paisaje está pendiente del atardecer y qué sé yo, no va a gastar su tiempo buscando otras cosas. Eh, Estoy pensando, imaginándome que tú de repente vas acá, ves estas tres agujeros que hay en la piedra y te quedaste trabajando aquí una hora por inventar algo, en vez de, no sé, poner atención a otros detalles y te quedas jugando acá, te entretienes, le buscas los ojos, empiezas a hacer este ejercicio de análisis y síntesis, donde, ok, ya la tengo, y esta ya la tengo, ahora cómo la puedo mejorar, porque hay una cantidad de recursos interesantes. Parecen imágenes sencillas, digamos, son, digamos, tres agujeros, agarrar una piedra y ponerla, pero en realidad hay un proceso que vienes narrando que es buscar colores complementarios, ir probando con los ojos, rellenarlo o no rellenarlo, además aplicar polarizadores específicos como el Golden Blue, que tiene esta facultad que decías tú de realzar los azules o los dorados, dependiendo cómo lo vas girando. O sea, Ujú. tienes una cantidad de recursos invertidos para conseguir imágenes finalmente como esta que es súper interesante conocer cómo se anda ese proceso. Sí, la verdad es que fue un proceso súper entretenido y la verdad disfruté muchísimo con esta fotografía porque no solo es el encontrarte los dos ojos, la nariz, es que tú vas aportando también elementos a la imagen y vas conformando esa cara y luego ya una vez que ya tienes la cara prácticamente lista, conformada, entonces ya empiezas a trabajar el color, la exposición. Y me imagino que también hay que ir buscando encuadres. Además dijiste que mojaste la roca. A veces hay que moverse un poco para acá, moverse un poco para Para, allá. para sacar más brillos Ujú. y potenciar el volumen. Sí, me gusta que se vayan conociendo y mirando un poco estos procesos, porque como digo, a veces se piensa que son cosas muy sencillas, pero en realidad hay un trabajo y hay un ingenio detrás, que yo creo que son los detalles que van marcando la diferencia, porque quizás tres agujeros podemos encontrar todo con cierta facilidad en una piedra, pero ya todo ese añadido que viene un poco ya de la creatividad del autor es lo que va haciendo que las imágenes sean irrepetibles y que tengan esa magia de mostrarnos estos personajes que a mí me fascinan también, siempre ando buscando caras y cosas así. Sí, sí, es muy potente. Bueno, volvimos al biofilm, César. Entonces, Cuéntanos un poco de esta fotografía. vale, pues esta fotografía tiene una historia muy curiosa y es que yo simplemente estaba tratando de fotografiar las hojas dentro del biofilm, eh, algunas completamente hundidas, otras semi-hundidas. Hay mucha variedad de hoja porque en la zona hay mucha variedad de árboles. Ujú. ¿No? Entonces, yo me encontré con un problema y era que las sombras de los árboles y de las ramas que tenía sobre mi cabeza me molestaban para componer. Y cuando ya me daba por vencido, porque me molestaban las sombras, dije, ¿por qué no intento aprovechar esas sombras y eso que me está suponiendo un problema y llevarlo a mi terreno e intentar recrear un árbol abstracto e intentar colocar esas hojas como si esas hojas pertenecieran a las ramas de este supuesto árbol?
Y así fue, dije, voy a intentar llevar a cabo esta idea. Y nada, fui poco a poco llevando las hojas a donde se encontraban las sombras del árbol que tenía sobre mi cabeza y al final llevé un poco lo que era el problema que me estaba encontrando, fue la solución de mi foto. Ujú. Interesante. ¿Sabes? Estaba pensando acá que podrías haber quizás agarrado y seguramente lo hiciste, agarrado un macro, ir sacando cada hoja quizás, y ya de repente hacer un detalle solamente, no sé, de esta hundida, o de esta ya tenías un juego de color interesante, pero es pensar aquí, ok, ahora ampliamos. A veces vamos a lo más pequeño y a veces el problema quizás voy a tener que ampliar y meto más elementos, voy jugando y este juego de color y de variedad que da la hoja junto con el color azul del biofilm me parece maravilloso. ¿Estas hojas están puestas? O sea, ¿tú las fuiste poniendo? ¿Fuiste construyendo la escena? Estaban flotando por el pantano y yo lo que trataba era de fotografiarlas todas en una especie de círculo, ¿no? Ujú, Conformando un círculo, pero las iba moviendo con una vara, con una ramita, pero me encontraba el problema de las sombras. Entonces, cuando ya estaba a punto de desistir de esta idea, fue cuando dije, Jolín, ¿por qué no trato de moverlas y de construir un árbol abstracto y llevar las hojas a las ramas? ujú. Por lo que hice. Pero sí, lo que comentabas tú de fotografiar cada hoja, de aislar cada hoja, era algo que ya había realizado anteriormente y lo que buscaba era una imagen que englobara todo el conjunto de hojas. Sí, me da una idea, no sé si te pasa a ti, pero Sí. me acordé de, ah, de Van Gogh. Sobre todo me da la sensación de estos azules de Van Gogh bien dinámicos de la noche estrellada y no sé, se me vino a la memoria cuando vi esto. No sé si ha hecho el vínculo o no. No, la verdad es que no. Vale, son cosas raras mías, pero no sé, pensé sobre todo mirando el tema de los azules, que tenían como alguna este dinamismo de esta noche estrellada que tiene Van Gogh por ahí pintado. La verdad que tiene su similitud, sí. Sí. Y, y en este caso concreto, ya que antes estábamos hablando también de la profundidad de campo, aquí también me parecía esencial que la profundidad de campo fuera lo máximo posible. Ujú. Pero en este caso concreto había una quietud increíble en el agua y no se movía nada. Total, que con un solo foco fue suficiente para poder lograr la máxima profundidad de campo. Perfecto. César, tú dijiste al principio, o bueno, hemos ido hablando por ahí, tú les pones títulos, las fotos obedecen a ciertos sentimientos, ciertas emociones. Y claro, aquí nos hemos centrado en esta parte a hablar un poco de la técnica, un poco de la estética, quizás, pero me gustaría ahora quizás hablar un poco del mensaje. Es decir, me parece que las fotos son las fotos que vas consiguiendo, o al menos las que decides mostrar, son fotos que también tienen quizás algún mensaje detrás, tienen un simbolismo, tienen algún concepto asociado, la vida y la muerte, quizás como lo mencionaste por ahí, que puede ser en este caso la sensación también de estas hojas que están con color, pero medias tapadas por esta capa curiosa que se produce, el árbol en sombra. Cuéntame un poco sobre cómo vas trabajando eso de las emociones y si siempre es así o a veces te guías solamente por estética. Eh, Entiendo que te refieres, Paulo, al contraste que hay a lo mejor entre las hojas que están completamente hundidas y alguna que sobresale de la superficie. Claro, claro. Eh, sí, es algo buscado. Me encanta que haya ese contraste. Siempre busco contraste en las imágenes, ya sea por el color, ya sea por el significado de vida y muerte, por un contraste cromático, por un contraste de textura, por un contraste de iluminación. Siempre busco esa diferencia. Ujú. Es algo común en mis fotografías. Perfecto.
Pero vas buscando esto de transmitir también mensajes o a veces te guías solamente por temas estéticos nomás. Muchas veces es por sensaciones, pero en este caso concreto sí que fue un mensaje, sí que fue el construir un árbol abstracto entre las sombras que proyectaba el árbol real que tenía sobre mi cabeza Ujú. y las hojas que estaban sobre el biofilm. En este caso concreto, sí, el mensaje era ese. Vale, pero en general, me refiero en general, eh, ¿cómo vas trabajando ahí? ¿Priorizas mensaje, priorizas estética o es lo que te vaya sugiriendo, digamos, el Lo sentimiento que- cuando estás en terreno? exacto, lo que me va sugiriendo, depende de lo que me va sugiriendo lo que me encuentro en el terreno. Perfecto. Me pasé de largo. Bueno, sacamos las hojas del agua y las traemos ahora a árboles más, más reales. Sí, sí, sí. Cuéntanos un poco de esta imagen, César. Bueno, esta imagen la realicé el otoño del año pasado, después de haberme perdido la primavera por culpa del confinamiento Ujú, y tenía muchísimas ganas de salir con mi cámara al bosque. Y esto es un bosque de roble americano. No sé si conoces el roble americano, tiene unos rojos impresionantes en el otoño y es una hoja muy, muy bonita. Y en este caso concreto de esta fotografía es un bosque que ocupa una parcela pequeñita y todo lo que se sale de esa parcela de roble americano tiene otras tonalidades, otros colores. ujú. Entonces yo llegaba por mi sendero y de repente veo este roble americano que está aquí a la izquierda y veo cómo marca todo el cuadro que yo tengo delante y el contraste que producen esos rojos tan potentes con los verdes del fondo y amarillos. Y me dejé llevar por el color totalmente. Aquí juego con el contraste que hay entre el rojo que enmarca la parte superior de la imagen y el verde y esa profundidad que Sí. añaden los árboles del fondo. De hecho, esta fotografía creo que sí que nada más llegar la titulé Esquina Roja porque era impresionante estar allí y ver todo aquel marco rojo. Una maravilla. Sí, no, y tiene unos matices interesantes también con algunos amarillos, con los verdes mezclados que le van dando, que hacen que la imagen sea más rica totalmente. Además, creo que ayuda mucho, y no sé si vas a compartir conmigo esa neblina que aparece atrás, que va difuminando un poco el tono de los árboles que están detrás, entonces realza mucho más este negro del tronco que está delante. Generalmente siempre me meto en el bosque cuando tengo esas condiciones meteorológicas de Ujú. niebla, incluso lloviendo, que es cuando se puede dar esas condiciones. Porque la niebla es un simplificador en el bosque Sí. muy, muy potente. Te ayuda a eliminar todo lo que estorba y es como decir, yo solo quiero fotografiar esta parte de bosque. Pues con la niebla lo consigues. Es una maravilla. ¿Eres muy amigo del uso de polarizadores en general? Porque en esas condiciones sí me imagino que el polarizador le suma a ese toquecito de saturación que se puede perder con el brillo de la hoja mojada, por ejemplo. Sí soy amigo, sobre todo cuando el filtro polarizador polariza. Quiero decir, si no hace efecto, en la lente no hace nada el Sí, filtro claro. polarizador. Pero en este caso concreto, que las hojas estaban mojadas, si no le pones el polarizador, los brillos yo creo que estropearían la imagen e incluso perdería en potencia de color. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero la foto que vimos de la pareidolia, ahí ¿Sí? quizás el polarizador, el tradicional, lo que hubiera hecho es matar un poco esos reflejos, esos brillos que tenía y quizás hubiera aplanado la imagen. Creo que en ese caso Sí, sí funcionaban bien. cierto, sí. Sí, porque los brillos te los hubiera eliminado, pero en ese caso concreto, el filtro Golan Blue, pues te soluciona un poco lo que es el problema. El color, sí.
que añade ese color que ayuda a complementar la imagen. Seguimos en el bosque, César. Cuéntanos un Vale, poco de esta foto. esta fotografía la realicé durante las vacaciones con la familia, mientras mi familia todavía estaba durmiendo en la habitación. Yo ya había dejado la noche anterior el equipo preparado y me escapé con el coche a un bosque de pinos que sabía que estaba en una determinada zona y que al amanecer los rayos de sol calentaban la zona, iluminaban la zona y me había traído muchísimo el manto de helechos que cubría todo el suelo del bosque. Generalmente el suelo del bosque suele estar siempre muy sucio de cañas Ujú. rotas, de restos de todo, ¿no? Y en este caso concreto me atrajo mucho los helechos porque los helechos eran, o sea, llenaba por completo todo el bosque, todo el sotobosque eran helechos, helechos, helechos. Entonces tenías todo un manto de helechos para poder componer con ellos y me parece muy atractivo ver salir a los pinos de entre los helechos y ir buscando con la vista de dónde va saliendo un pino, dónde va saliendo otro pino. Y la luz de ese día era una maravilla. Pero me encontraba con un problema y era que se me metían por arriba unos brillos y unos claros que no me acababan de gustar. Entonces intenté solucionar el problema con un filtro UV que fui pintando con un poco de vaselina Ujú. y dándole unos toques con el dedo para generar ese toque romántico, no sé, ese flu-flu, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, mi sensación es que refuerza un poco, le da un ambiente como realismo mágico. O sea, como que Es- ve esa cosa real, pero además tiene este detalle como que a veces te desconcierta un poquitito y tú dices, wow, algo mágico está pasando acá. estaba buscando el título de la foto porque a mí me sonaba que le había titulado Bosque Encantado. Ah, vale. Tiene sentido. Qué interesante de nuevo esto de valerse primero conocer muchos recursos y después saber aplicarlos en las situaciones adecuadas. Me ha tocado conocer muchas personas que están o estudiando fotografía o son entusiastas y están siempre pendientes, me quiero comprar este filtro, me quiero comprar esta cosa, y este autor dijo que ocupaba esto otro, y andan con un set completo, pero al final creo que lo que es valioso es saber cuándo ocupar los recursos que tenemos, más que andar con muchas herramientas sin tener idea cómo aplicarlo, andar copiando un poco. Entonces, es súper interesante el uso de esta, como aislado de la vaselina. Generalmente la vaselina la vemos como aplicado a toda la escena. A veces en algunas zonas deja un poco más limpio, otras vas difuminando, ahí vas buscando, pero en este caso es una aplicación muy puntual que yo creo que definitivamente le suma un valor adicional a la fotografía. La hace más única y repetible también. O sea, no es que alguien pueda ir y hacer algo parecido ya. Sí, sí, cierto. De hecho, yo en principio la vaselina para mí fue la herramienta para hacer funcionar la fotografía. Y durante unos varios instantes que estuve probando a ver el resultado, ¿sabes? Lo típico, vas pintando un Ujú. poco con el dedo y tal, y a lo mejor no te gusta, rectificas, pero vamos, que fue la solución de esta foto porque si no, no la hubiera mostrado. Pero luego cuando llegué a casa y vi el resultado, dije, sí, sí, si no hubiera sido por la gasolina, no hubiera funcionado. ¿Cuántas fotos te salen no sé, en esta mañana, por ejemplo, César? Porque a veces siento que quizás vamos muy sesgados por la productividad y quizás no nos quedamos, por poner la metáfora, trabajando la pareidolia, todo lo que la trabajaste tú, porque ya la tengo la primera y con esa ya veo una cara y listo, entonces no voy a perder más tiempo en esta porque necesito llegar, no sé, estoy acostumbrado a llegar con 20 30 fotos a casa. ¿Cómo vas viendo tú eso? Bueno,
En el caso concreto que comentabas de la pareidolia, una vez que hice esa fotografía de la pareidolia, me dediqué a otros menesteres, a trabajar las texturas en la arena y los brillos. Y en este caso concreto que tenemos aquí del bosque encantado, eh, recuerdo que hice unos cuantos disparos, hice algunas composiciones más cerradas, pero tras realizar esta última fotografía, el sol ya empezó a levantar y ya no me iluminaba los helechos. Luego di por finalizada la sesión. Ujú. Ya no había sentido para seguir allí disparando como un loco. Yo me acuerdo de cuando conversé con Pedro Javier Pascual, que es también compañero por Folio Natural. eh, Él decía que muchas veces volvía a casa con nada, digamos. O sea, se pegó sus madrugones, él se levantó temprano, caminó un par de horas y al final llegaste sin nada a la casa. No sé si eso te pasa, es parte de lo que aceptas tú o vas con esta presión de que ya fuiste y tienes que llegar con algo. Sí, a ver, aquí estamos mostrando una selección de fotografías y parece que siempre conseguimos Ujú. buenas fotografías, ¿no? Hay veces que hay sesiones que son nefastas, que tú vas con una idea preconcebida en la cabeza y resulta que la marea está más alta de lo que tú pensabas, no puedes pasar a una zona determinada donde hay unas texturas que te vuelven loco, que no te puedes llevar. Luego resulta que la marea no es lo suficientemente fuerte y no te genera texturas en la arena, no puedes fotografiar esas texturas que tanto te gustan. ¿Sabes? A veces la naturaleza no está de acuerdo contigo y no se presta y lógicamente te vas para casa pues habiendo disfrutado de la naturaleza pero sin fotos. Sí, lo hemos conversado. Perdón, dime, Sí, dime. que de todas esas cosas también se aprende. Sí, yo lo hemos conversando con varios autores acá, pero ya creo que se va reiterando, pero creo que es lo bonito, creo yo, de la naturaleza y de que nos gusta la naturaleza, de que al menos nos vamos a llevar el premio de haberlo, de haber vivido el momento, de haber estado ahí, de haber contemplado, no sé, las luces. Ya si traemos fotos, mejor todavía, pero ya siempre algo nos vamos a llevar de todas maneras. Eso es, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, César, seguimos viendo estas texturas, estos detalles, con ese dorado que ya me imagino de dónde puede venir en el agua, pero cuéntanos tú, por favor. No hace falta decirlo, ¿no? Esta zona, todo lo que es el color está aplicado por el filtro Golan Blue. Lógicamente aquí lo uso como un complemento. La imagen tiene mucho poder visual con esas texturas, esos huecos. Esto es una erosión que se produce por la acción constante del agua, del viento, del golpeo de los granos de la arena. Y, y es una zona muy potente. En esta imagen en concreto, pues intenté componer con tres secciones que creo que están muy marcadas, ¿no? Es el primer tercio, eh, que sería esta parte inicial, que tiene esos amarillos ahí. Ujú. Luego el segundo tercio y luego en el tercer tercio el canal ese que aparece a la izquierda, que desciende como si fuera un tobogán que cruza toda la imagen. Me gustó muchísimo esa composición. Algo así, ¿no es cierto? Eso es, Ujú. Pablo. ¿Cierto? Y me gustó mucho esa composición y entonces luego empecé, una vez que tenía la composición lista, empecé a trabajar el color. Y me percaté que el filtro no hacía el efecto que yo buscaba, no me saturaba los colores como yo quería. Entonces, y me di cuenta que ese día las rocas estaban muy secas, estaban secas. Entonces cogí mi botella de agua que había bajado para ir bebiendo por el camino y me dediqué a regar las rocas. Las fui mojando y entonces apareció la magia. El filtro empezó a hacer su trabajo y yo el mío. Empecé a combinar el funcionamiento del filtro con el balance de blancos en la cámara
y buscando ese contraste cromático que siempre busco entre los fríos y los cálidos, y luego jugando un poco con las sombras. Creo que llegué a calar un filtro degradado neutro en la parte superior porque los brillos reventaban un poco por arriba y Mm, me parece que llegué a calar un filtro. Y básicamente esa es la historia de esta fotografía. Y como anécdota, eh, 3 o 4 visitas posteriores a esta fotografía, me cayó la cámara y el filtro Golan Blue dijo adiós. ay, ay, y no es barato, no es económico. No es barato. Tengo otro en camino, por suerte ya tengo otro en camino y deseoso de que me llegue. Yo tengo el Golden Blue, me lo compré alguna vez por curiosidad. No Sí, tengo, yo creo que no tengo ni una sola fotografía hoy día hecha con el Golden Blue que diga, que tenga publicada o que me parezca interesante. Al final lo ocupo muy poco. Y ahora saco muchas ideas viendo esto. La verdad es que no, increíble cómo, vuelvo a insistir, cómo cuando tienes la herramienta y la ocupas adecuadamente, esa herramienta sí, te puede sumar unos valores increíbles. Porque en el paisaje amplio, que es donde yo conocí este Golden Blue, se nota el uso de un filtro, tiene esta cosa de irrealidad, de colores que te dejan un poco, vale, sí, interesante, pero no es tan real. En cambio aquí, si no conociéramos, si no estuviéramos hablando previamente del Golden Blue, tú pensarías que hay algún reflejo, no sé, de un árbol en otoño que se refleja en el agua y no cuestionas tanto la realidad, sino que es más bien el hallazgo, qué bonito el hallazgo del lugar. Ahora, los otros que quizás vas al lugar, dije, ¿dónde hizo estas texturas? Ah, en tal parte. Voy a ir a buscarla, te la encuentro y te llegas totalmente decepcionado porque no es nada del color que tú estás viendo acá. ¿dónde está ese color? ¿Dónde está ese color? Sí, sí, es cierto. Es muy interesante el trabajo de los recursos para poder conseguir esta fotografía. Yo lo voy valorando mucho como una de las cosas interesantes quizás del capítulo. Sí, Estas texturas, perdón, dime nomás, César. sí, que te quería comentar. Yo al principio este filtro, de hecho, llevaba conmigo en la maleta 10 años. Y al principio yo lo usaba y lo que intentaba era o sea, hacerle un ajuste de blancos luego en el procesado y no me acababa de convencer el resultado. Y ahora estos últimos años que me dejó llevar un poco más por la creatividad y por el color, pues doy rienda suelta al efecto del filtro y lo combino con el balance de blancos en la cámara y yo creo que es desde mi punto de vista, creo que es la forma de usar este filtro combinándolo con el balance de blancos Ujú. en la propia cámara. Sí, yo las pocas veces que hizo pruebas, la verdad es que era después corregir el color resultaba muy, muy, muy complicado, llegar a ese punto que te gustaba. Y iba cambiando en la situación en la que lo usabas también. Así que yo creo que sí, es un buen ejercicio ese. César, Ujú. tú vas a este lugar, o en general, yo tomo como ejemplo esta foto, ¿vas a este lugar porque sabes que están esas texturas allá? ¿O vas a este lugar porque tuviste una mañana libre o ir a caminar a ver qué encuentro? ¿Cómo se dan los hallazgos de estos sectores? Pues mira, este lugar en concreto tengo que agradecérselo a otro amigo fotógrafo que me lo descubrió y cuando vi esas texturas dije, madre mía, aquí tengo que invertir tiempo porque aquí hay mucha fotografía. Y como te digo, paso mucho tiempo en este sitio. Voy por las texturas y estoy constantemente todo el día, dedico todo el día a las texturas, a componer con las texturas, con las formas, incluso luego llego a casa y giro la fotografía porque es una cosa muy curiosa con este tipo de texturas. Tú ves el volumen hacia abajo. Sin embargo, tú llegas luego a casa, le das 180 grados a la fotografía Ujú. y cambia por completo. El volumen es hacia arriba. No sé qué leches es lo que ocurre en el cerebro, que no interpretas el volumen de forma correcta y es algo increíble, parece magia. Yo voy jugando también de vez en cuando con fotografías de este todo corte más abstracto, justamente en llegar a girarlas, porque a veces te regalan unas cosas muy interesantes que no fui capaz de ver en terreno. Y efectivamente he tenido un par de estas fotos que dices tú, que efectivamente uno las gira un poco
y te cambian este positivo negativo que uno ve, de repente como que empiezas a percibir totalmente distintas las cosas. Es muy curioso. Sí, sí, es Tampoco increíble. tengo idea por qué pasa. Bueno, Bueno, veníamos hablando de color, llenándonos de color y nos fuimos a casi todo el contraste. Cuéntanos sí. acá, César, un poco. De hecho, esta fotografía las flores son orquídeas, orquídeas salvajes, no están cultivadas. Ujú. Son Serapias lingua y tienen un color morado muy, muy bonito, pero también tienen unas formas muy bonitas que generan mucho contraste, esas sombras que tienen. Y de hecho, recuerdo que esta fotografía seleccioné el modo monocromático en la propia cámara y ya la trabajé en blanco y negro en la propia cámara, porque me gustan mucho esas sombras y esas formas que tienen y me daba la sensación como que estaban entre ellas realizando una especie de danza, de Ujú. baile. Entonces, estaban en un campo cuesta arriba y busqué el contrastarlas con el propio cielo, que estaba blanquecino en ese momento, y me gustó mucho el resultado, pero no me acababa de funcionar el corte en la parte inferior. Entonces volví a recurrir, en este caso, a un pequeño toque de vaselina para difuminar el tercio inferior. Perfecto. Yo pensé que habías ocupado algún papel o algún elemento en cerca del lente como para desenfocar un poquitito. Llevo una tarjeta blanca que uso de vez en cuando para aplicar eso que comentas tú, pero la transición era muy brusca. Ujú. Me generaba una transición que no me parecía cómoda, que no me gustaba. Sin embargo, con la vaselina, al cerrar mucho el diafragma, eh, parecía como que se desvanecía desde la parte de abajo hacia arriba y el resultado me gustó muchísimo más. Esto, bueno, varias cosas. Primero, la foto me encanta porque es un patrón que al final se interrumpe un poco por el ritmo de la altura. Es como subiendo, bajando un poco la misma planta, pero tiene este juego visual. Además, que no es fácil, digamos, encontrar una flor limpia con un fondo blanco, ya tener cinco y que además las cinco no se estén tocando, que creo que también podría haber sido un problema. Se están separadas Sí, perfectamente una de otra. Creo sí, sí. que no tiene que haber sido un trabajo fácil conseguir. No, para nada. La suerte fue que el campo estaba completamente lleno de serapias. Había muchísimas, había más serapias que margaritas, increíble. Y o sea, el trabajo real fue buscar los modelos y que se diera eso que tú comentas, Paulo, de esa diferencia de tamaño y que no se solaparan. Eso fue lo realmente importante. César, ¿trabajas generalmente con luz natural? Porque uno a veces ve fotografías de estos fondos blancos y a veces hay un aparataje de 4 o 5 flashes armados. En tu caso hasta ahora no hemos escuchado el uso de flash o cosas así. No sé si va, o depende de la situación. Pues mira, concretamente en esta situación creo que rellené con luz de flash. De hecho, creo que usé dos flashes pequeños que tengo a los lados Ujú. con distinta potencia para generar un poco de volumen y creo que sí que había rellenado con luz de flash. Vale, perfecto. O sea, cuando la situación lo vas ameritando, te vas adaptando. ¿Cuánto Sí, pesa tu mochila, César? Porque si llevas una serie de filtros o varios lentes, si llevas los flashes además, porque me imagino que no vas buscando esto. mis dos mochilas, mis dos mochilas. Ese día, por suerte, el coche estaba bastante cerca del campo, entonces creo que di 2 o 3 viajes, porque me llevé eso, primero la mochila con las lentes, el trípode, luego volvía por la segunda mochila con los flashes. Sí, sí. Bueno, sabes que
estado, es un aprendizaje mío no de hace tanto tiempo, de, de dedicarle, ¿cómo lo llamé? Le tenía algún título incluso al concepto, pero bueno, ya me voy a acordar. El tema es que cuando descubres una imagen, con esto de tenerle fe a la imagen hasta agotar todas las posibilidades y no quedarte como con la primera opción o la segunda opción que te sale, que ya lo hemos venido hablando ya con lo de la pareidolia, que lo tomamos como ejemplo en el capítulo, pero imagínate, o sea, cargar 3 o 4 veces la mochila para llegar a este lugar, buscar este fondo, conseguir esta imagen, que son a priori son cosas que no se aprecian, que pareciera que no es así, que es o la suerte del fotógrafo o lo que sea, que pasó por ahí justo y coincidió la escena y listo. Pero como cuando ya descubrimos una escena que tiene potencial, de hecho creo que se lo leía Auge Fuerte en su libro incluso, que toda imagen potencialmente puede llegar a ser una gran imagen, pero necesita dedicarle trabajo y tiempo, y no siempre le dedicamos ese trabajo, ese tiempo. Y yo creo que esto que estamos viendo de tu trabajo nos va dando luces realmente de si encontramos ese potencial en alguna parte, tenemos que saber sacarle provecho y no quedarnos con la primera o la segunda hallazgo. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, coincido completamente contigo, Pablo. Coincido totalmente en lo que comentas. Perfecto. ¿Tienes mucho de blanco y negro? Porque ya hemos mencionado que el color es muy potente en tu fotografía y aquí aparece esta. ¿Tienes un trabajo en general de blanco y negro o son casos aislados? Eh, tengo de blanco y negro, pero suele ser más bien aislado. Intento darle más prioridad al color, pero sí que me gusta mucho el blanco y negro, sobre todo cuando es un blanco y negro en una escena minimal en la que hay pocos elementos Ujú. y hay mucho contraste de luces, me gusta. Y en esta foto, quizás lo que le suma el blanco y negro, además de la simpleza, es quitarle un poco de información a la fotografía. Es decir, estas como bailarina, esta danza que dices tú, quizás si viéramos la flor muy nítida, o sea, muy claramente la flor con el color, veríamos orquídea. Orquídea me dijiste que era, ¿no? Sí, orquídeas. Pero al no ver el color, vemos solamente la forma, nos quedamos solamente en la forma y ya podemos imaginar un poquitito más, darle otro sentido, otro significado. ¿Crees que es un poco así? Sí, de hecho, hay zonas donde sí que se aprecia textura, donde ha rellenado la luz del flash, pero luego hay otras zonas en las que prácticamente está como silueteado, ¿no? Ujú. Es prácticamente negro. Y vuelvo a lo mismo, es el contraste entre el negro y el blanco, lo que le da ese poder visual a a la imagen. Perfecto. Volvemos al color y Y al biofilm. ¿Trabajas por serie, César? ¿O son fotos aisladas? Eh, el biofilm generalmente lo trabajo en unos meses muy concretos del año. Entonces, en esos meses, que suelen ser entre finales del otoño, invierno y principios de la primavera. Y lo hago así porque cuando la primavera está muy avanzada ya, toda la zona donde yo trabajo el biofilm, crecen muchísimas plantas y llega un momento que acaban por tapar o sea, no puedo decir el terreno, porque no es terreno, pero acaban por tapar la ciénaga y es imposible aislar las plantas en el biofilm, trabajar las hojas, trabajar esas texturas. Entonces, suelo moverme en este tipo de paisaje entre octubre y febrero, principios de marzo. Vale. ¿Prefieres, como digo, agrupar las fotos en serie o son fotos individuales las que vas trabajando siempre? ¿O vas haciendo un portafolio de biofilm bajo un tema específico? No sé, biofilm que habla de la vida y la muerte, biofilm que sea un poco más pictórico. ¿Cómo vas agrupando tu obra? La verdad, la verdad es que es un tipo de paisaje que es muy cambiante, porque siempre
se van a repetir los mismos sucesos. Quiero decir, al principio la zona está seca, comienza a inundarse, empieza a salir el biofilm y entonces empieza a trabajar lo que son solo texturas secas de biofilm. Ujú. Luego comienza a aparecer vida, empiezan a nacer las primeras plantas, empieza a trabajar como en este caso, con el contraste entre las plantas y los colores del biofilm, aplicando movimiento. Luego, sucesivamente, después de un mes y pico, empiezan los árboles a soltar las semillas que caen también en el biofilm. Entonces sí, voy trabajándolo un poco por series y por sucesos que se van ligando al avance de la primavera, podríamos Ujú. decir. Sí, comentábamos antes de empezar a grabar que, bueno, yo hace poco anduve en el desierto y trabajando duna específicamente, y una de las cosas que he ido descubriendo en este viaje es que al principio fui a conocer, o sea, tenía algunas ideas, pero fui a conocer. Ya la segunda, la tercera salida, ya vi que tenía dunas, pero las podía apilar como por temas específicos. No sé, dunas que tienen como la sensación de cuerpo, de figura femenina. Dunas que son solamente detalles, abstracciones, son juegos digamos, de forma, de patrón. Luego está el paisaje amplio de duna o un paisaje más abierto donde la duna es más reconocible. Entonces, al final, como cada cosa, dependiendo, como decías tú, digamos, el momento en que la enfrentamos, nos va dando mucho para tirar del hilo. Y eso me parece súper interesante. Cuando agarramos estos elementos que nos inspiran, cómo los podemos ir transformando después con el tiempo, fotográficamente hablando. Sí, es verdad, cierto. César, bueno, aquí vemos interrupción de un patrón, vemos este movimiento que me imagino que ya nos contaste, lo fuiste generando tú, estas ondas a través del borde. Se van sumando cosas, vemos un poco de sombra en el borde izquierdo, que como que son unas líneas que van conectando un poco a esta planta que está en el medio. Y, vamos viendo ya que hay una forma de trabajar, no sé si un estilo, no sé si tú reconoces un estilo en tu trabajo o no. Sí, hombre, bueno, el estilo, pues, como te comentaba antes, me gusta componer con el color y con los contrastes, además de con el flujo y con el movimiento. En, en el caso anterior, Vuelvo. sí, componía, me parecía que tenía mucho poder visual ese tipo como de estrella, ¿no? Que nace una planta en la parte izquierda superior y otra en la parte derecha, y que me atrajo muchísimo las sombras que proyectaban sobre, como tú bien señalabas, sobre el biofilm, y luego esa semilla que ayudaba a rellenar ese espacio vacío. Y luego, pues mi estilo, o sea, mi aportación en esta imagen fue aplicarle flujo y aplicarle movimiento a la parte superior sin que afectara a la semilla Ujú. en la parte inferior. Que vuelvo otra vez a señalar el tema del contraste entre la parte inferior, que está quieta, que está totalmente a foco, y la parte superior, que está en movimiento, que a su vez vuelve a contrastar con las hojas que están quietas sobre la Ujú. propia superficie. Igual hay algún grado de riesgo en este tipo de fotografías, en el sentido de que si empiezas a mover y agitar, puedes destruir un poco el escenario, ¿no? Porque ya lo que yo vi o cuando conocí el biofilm, como te decía, lo sentí muy, muy, muy fácil de romper, y si ya lo rompes no lo puedes reconstruir. Eso es totalmente, es súper frágil. Alguna vez he arruinado fotografías que me gustaban muchísimo, composiciones que me gustaban muchísimo, porque ejercí demasiado movimiento o yo mismo me moví muy fuerte dentro del agua, porque tienes que permanecer súper quieto. Cualquier movimiento que hagas dentro del agua ya es suficiente para romper la zona donde estás trabajando.
Entonces, sí, hay un alto riesgo de estropear la fotografía. Voy a pasando, pero interesante ese punto. Estás dentro del agua acá. Porque los que yo conocí era un charquito muy pequeño que no necesitaba meterme en el agua. Aquí tú estás caminando dentro del agua. Y sí, yo estoy dentro, estoy con unas botas de agua y además es complicado porque es una zona que tiene mucho fango, mucho lodo y te hundes y a la hora de desplazarte tienes que sacar el pie con mucho cuidado porque como te tropieces, te caes con todo el equipo y como comprenderás, salir así para casa, menudo show. Sí, Eh, lo apuntaba por eso, porque no había visualizado, digamos, esa complejidad que tiene además este tipo de trabajo. O sea, trabajando con el tripo, hundiéndolo en el barro y con estos riesgos asociados, el fango te chupa una bota. Y es en realidad, totalmente. un filtro polarizador uno lo puede reponer, pero ya el equipo completo como que duele un poquitito más, ¿no? Un susto sí que he tenido, ¿eh? Y gracias a que anduve rápido y me agarré a una rama del árbol o el propio trípode que te ayuda a salir del problema. Wow, no es poca cosa. Sí, Y sí. esta imagen, bueno, por no ser reiterativo, yo creo que ya la gente va entendiendo un poco el proceso, Mm. pero esta hoja, yo quiero preguntar, ¿esta hoja estaba acá o es parte del añadido del escenario para construir la escena? No, esta imagen está totalmente construida por mí. La hoja la añadí yo en una zona donde vi que producía mucho contraste cromático entre los fríos que hay en el biofilm, fríos, sí, porque son todo prácticamente tonos fríos, y los cálidos de la hoja de roble. Y luego, pues como en los casos anteriores, aplicando algo de movimiento, porque aquí sí que recuerdo que sí que había, el flujo era bastante rápido y se producían esos remolinos que se ven, sobre todo este de la parte izquierda se ve bastante Ujú, marcado y sí, luego sí. uno más por ahí arriba, pero sí, es una imagen prácticamente construida por mí. Pero ¿los remolinos son naturales, dices tú? ¿O también lo En aplicaste? este caso, en este caso creo recordar que eran naturales, porque las partículas eran muy pequeñitas y giraban unas sobre otras. En este caso creo que sí que eran naturales, que no lo había producido yo. Vale, perfecto. Súper interesante aquí, bueno, escoger una hoja, la hoja de un amarillo para que eso complemente con el azul. Y también me gustaba mucho, por eso te preguntaba si la hoja estaba puesta o no, porque me parecía como, al final voy a dibujar un poquitito acá, que está toda esta zona que es como la zona más limpia, en este como cosmos, me da una idea de cosmos, de universo, así, Sí, sí, y cómo está rodeado todo el resto, o puede ser incluso estos bloques de hielo, una vista como de la Antártida desde arriba, incluso pienso, sí, sí, es un buen símil. súper interesante. Yo me quedé con ganas, no sé si se da en la zona donde trabaja esto, pero donde yo lo conocía, que es la cordillera, tiene la desventaja de que es una zona árida, que no hay nada, o sea, está el biofilm y nada más. O sea, no hay una hoja, un árbol para generar esta ruptura de patrón, por ejemplo. O sea, podría ser la Sí, textura misma, pero no, ya tendrías que meter algún elemento, llevar una hoja, digamos, desde algún otro lado, o sea, ya, si estás buscando una, o buscar algún, que creo que es lo que le vi a Bosque Fuerte, buscar algún insecto muerto de repente, o algún insecto que esté en medio, que te rompa un poco el patrón. ujú. Pero lo positivo, y me quedé con ganas de hacerlo por culpa del COVID, o al menos descubrirlo, es que como es zona que está cerca de los 4.000 metros de altitud, en invierno esa zona se debe de congelar. Y no sé cómo interactuará esta placa con el hielo. No sé si tú lo has podido explorar. Sí, se me dieron esas condiciones hace tiempo y se congeló la placa o sea, se congeló todo, vamos. Y si te digo la verdad, no se aprecia de la misma forma las texturas y el color. El hielo
los cristales de hielo como que rompen mucho la placa. Vale. En mi caso concreto, no me supuso una mejora, vamos, a Ujú. la hora de trabajar. Vale. Por lo menos me quedo menos frustrado entonces de no haber subido la cordillera estos tiempos. Bueno, qué interesante y qué arriesgada en este caso la fotografía. Aquí nos vamos un Sí, poco a una sobreexposición, ¿cierto? Una zona sobreexpuesta buscando un efecto particular. Cuéntanos un poco, César, sobre esta foto. bueno, pues esta zona, este árbol, creo que es un cerezo, eh, tenía una inclinación muy curiosa, me gustaba muchísimo y hacía tiempo que buscaba una imagen en clave alta de la naturaleza y, y en este caso concreto, pues fue lo que busqué, fue eliminar zonas de la imagen que yo consideraba que no aportaban con la sobreexposición. Intenté, mediante el uso de filtros degradados neutros, en la parte superior, resguardar todo el color posible del árbol y que con la sobreexposición desaparecieran zonas que realmente no aportaban a la imagen. Ujú. Nada más que la sombra del propio árbol sobre el césped, sobre el campo y, y el propio color del árbol. Fue un prueba y error, podríamos decir. Ir sobreexponiendo, sobreexponiendo, trabajando con los filtros, hasta que el resultado en cámara ves que te convence y así fue. Solo por, digamos, por marcar lo que dijiste, al final lo que estamos conservando el detalle digamos, del pasto, porque al final es una zona que está en sombra, ¿cierto? Es una Eso, luz dura, esa zona en sombra se sobrepone a la zona que está más en la luz, pero la zona que está en sombra al final queda correctamente expuesta o cercano a correctamente expuesta en este caso. eso es, totalmente. Estas fotos, César, a ver, yo trabajo también muy cerca de casa por las limitaciones que significa moverse, por los recursos que hay que disponer y sobre todo también porque siento que si hay un lugar donde mi fotografía puede aportar algo es en lugares donde no han sido fotografiados. O sea, si voy a lugares quizás que han sido muy fotografiados, voy a ser uno más, un fotógrafo más, pero de repente hay una zona que no es tan interesante, pero que no es, nunca nadie la ha documentado y esa zona el día de mañana va a desaparecer o al menos quiero dejar un registro por el tema de la conservación. Eh, ¿Cuáles son las cosas que te motivan a ti a trabajar cerca de casa? Aparte, digamos, de esta comodidad de poder no desplazarse mucho. O sea, hay otra búsqueda también, porque esto es una escena cotidiana que está transformada a través de la visión de un autor. No es Sí, un paisaje que diría una persona de Chile, yo quiero ir a conocer este cerezo, no sé. pues sobre todo es el poder tener control sobre cuándo el cerezo está en su punto, eh, qué día es el idóneo para hacer esto. Básicamente es eso, es el poder controlar las condiciones de las hojas del árbol, Ujú. de la condición lumínica de ese día. Básicamente es eso, es controlar las condiciones. Perfecto. Mario C. habla un poco de esto, de que hace mucha fotografía cerca de casa de esta fauna nativa, Ujú. porque a veces le toma 2 o 3 meses llegar a interactuar con la fauna, entender su comportamiento antes de poder ya montar los flashes y hacer todo su escenario posible, que creo que un poco conecta con lo que está relatando. O sea, Sí, no tengo que viajar, si voy a, no sé, a Torres del Paine, voy a quizás viajar una vez en mi vida y voy a ir con una idea de condiciones y esas condiciones esos días no se dieron y ya la foto no la conseguí. Pero cerca de casa yo tengo mucho más control y digo, si claro. no es el día, digo, ok, habrá que volver en otro momento. Va por ahí un poco la cosa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así es. Los helechos están muy presentes en tu fotografía. Es algo, me imagino que es parte del paisaje tradicional cotidiano que te toca ver, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Los helechos, sobre todo en la zona de Asturias, hay muchísimos, hay mucha variedad. Y encontrar un grupo así como este, eh, que están a la sombra y que se cuela un poco de luz, pues para mí, vamos, es un tesoro encontrar algo así. Y ese día se dio esas condiciones. Recibían sombra, pero se colaba algo de luz y el volumen que generaba al subexponer un poco la fotografía y ganar esos negros que se producen, esas sombras tan marcadas y esa luz sobre las hojas dentadas de los helechos generan mucho volumen. Entonces es una simplificación del paisaje en toda regla. Vamos. Me imagino que, bueno, ya vimos una foto hace un rato atrás donde había este piso del lecho en el fondo, ¿cierto? Que podría Ujú. ser perfectamente el mismo lugar donde se hizo la fotografía o no. Pero ¿cómo vas decidiendo, aparte de la luz? Me imagino que un punto en la luz, ¿dónde vas a hacer la imagen? Porque en el fondo te puedes mover un poco más allá, un poco más acá, vas encontrando los mismos patrones, te marca la luz, te marca la forma, es una mezcla de ambas cosas. ¿Cómo logras decidir aquí está donde voy a trabajar? Bueno, este grupo de lechos lo tenía controlado y sabía que estaba creciendo, pero todavía no estaban en su máxima plenitud. Y cuando ya vi que sí que tenían fotografía, que tenían el porte necesario para fotografiarlos, solo fue buscar las condiciones de luz correctas para poder trabajar con ellos. O sea, tú tenías Y, localizado estos y- helechos y decías en y- algún minuto estos me van a dar la fotografía y volvemos a lo mismo, cerca de casa, los tenía cerca de casa. controlados. A ver. Esta es nuestra última imagen, parece, ¿no, César? Sí, Pues sí, sí, creo que sí, que hemos sí. acabado ya. Sí, estaba pasando a la siguiente para seguir conversando, pero ya veo que terminamos. Voy a volver aquí a la pantalla compartida, César. Y antes de darte las gracias por la posibilidad de haber conocido un poco más tu trabajo, que a mí me parece realmente increíble y yo creo que nos deja todo enseñanza y lecciones, espero que así sea, sobre todo en época de COVID, donde realmente lo que tenemos cerca de casa es lo más accesible, o sea, no podemos salir, podemos movernos poco, entonces hay posibilidades cerca de casa, pero tenemos que saber verla y tenemos que saber eh, entenderla al final. Yo creo, si voy buscando algo y no soy capaz de sacudirme de esa idea, al final voy a ir muy, muy limitado con mis posibilidades, pero si ya voy dispuesto a sorprenderme, a emocionarme y a trabajar al punto de lo que tú nos has relatado, de que no es un hallazgo casual que hice la imagen y seguí caminando, sino que me voy a quedar acá aunque pierda el día, aunque me pierda muchas fotos, yo siempre he creído que la fotografía consiste en elegir en qué foto vas a perder el tiempo, porque te estás dejando, mientras haces esa, estás dejando de hacer muchas más. Entonces, súper interesante todas esas cosas. Ahora, antes de cerrar, quiero dejarte esta invitación a que nos cuentes dónde vemos tu trabajo y que pases todos los avisos que quieras, libre disposición. Bueno, pues mi trabajo básicamente lo tengo reflejado todo en mi portfolio, en mi página web, que es cesarllaneza.com. Y luego también actualizo mi portfolio en mi perfil de Instagram, que es igual que en mi página web, César Llaneza. Y poco más puedo añadir, Pablo. He disfrutado un montón. Esto ha sido básicamente como una charla entre amigos. Solo nos faltaba poder estar uno al lado del otro tomando una cerveza y viendo las fotos en el móvil. Ha sido una maravilla. Sí, Y, No, sigue, por favor. y nada, igual a lo mejor aprovechar para recomendarte algún amiguete para un futuro episodio. Por favor, a quien ¿Eh? quieras. Pues mira, en concreto tengo tres amigos que son fotógrafos y muy buenos en sus disciplinas. Eh, te doy sus nombres.
Uno se llama Antonio Fernández, otro compañero de Portfolio Natural que se llama Manuel Enrique y otro tercero amigo que se llama Sergio Tapia. Yo creo que los tres encajan perfectamente en tu serie. Ya te pasaré sus enlaces. Perfecto. Porque creo que los vas a disfrutar. Perfecto. Entonces tenemos ya saben, ya si nos están viendo, van a recibir invitación en algún minuto, así que ojalá puedan acompañarnos, porque seguro, si viniendo de ti de recomendación, estoy seguro que van a ser fotógrafos que vale la pena conocer. César, ha sido un gustazo conocerte, aprovechar esta posibilidad rara que nos dio la pandemia de conectarnos cuando estas tecnologías existen hace no sé cuánto tiempo, lo he dicho tantas veces ya, pero no sé por qué nunca les dimos uso hasta ahora, que parece que ya llegó para quedarse esto y es una maravilla para mí poder charlar con tanta gente de tantas partes del mundo sin tener que salir de la casa. Ha sido enriquecedor. Mucho, sí, tienes toda la razón. Ha sido un placer, Pablo. Bueno, César, gracias entonces, gracias por tu tiempo. A la gente les digo que seguimos cada jueves con un nuevo capítulo de 10 fotos, 10 historias. Ya tenemos recomendaciones hoy día de nuevos fotógrafos. Vienen algunos más por ahí, Latinoamérica, España. En general, obviamente, personas que tengan habla hispana, porque yo no me manejo mucho en otro idioma, pero trataremos en algún minuto de ver si tenemos otros autores invitados. La invitación de siempre a todos quienes nos siguen, pueden activar la campanita ahí y suscribirse al canal de YouTube para que cada vez que subamos un nuevo video les llegue una notificación. Está casadelafoto.com, que es nuestra escuela online conjunto a José Benito Ruiz, si alguien quiere dar una miradita y ver los cursos que tenemos disponibles. Y bueno, en general atentos a paisajeintimo.com, porque además de estas entrevistas tenemos charlas los martes, tenemos análisis de fotografías, en fin, un montón de contenido que estamos siempre compartiendo con ustedes. César, un abrazo grande. Amigos, gracias a todos por la compañía. Nos reencontramos en un próximo capítulo. Chao. Chao.